¿Cuántos estamos a gusto porque terminó una semana más, una semana menos aquí en la tierra y una semana que ya nos adelantó el Señor para estar con Él? ¿Cuántos están a gusto por eso? Yo estoy a gusto definitivamente. Vamos a darle entonces lectura, ¿verdad?, al tercer tema, la soberanía de Cristo. Bueno, y el tema lo titulé Yo soy la vida, basado en el mismo versículo 6. 14:1 de San Juan dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, que fue el tema número 1. Yo soy la verdad, tema hace 15 días, o hace, no, perdón, 8 días. Y yo soy la vida, que es el tema de hoy. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos estamos de acuerdo que la Biblia enseña que fue en el mismo corazón de Dios que se manifestó o se originó la idea de crear al hombre a su imagen y a su semejanza, espiritualmente hablando, para posteriormente darle la vida? ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos respiran? La palabra del Señor, si quieren vayan por favor a Génesis. Yo le voy a empezar a dar lectura a Génesis 2, versículo 7. Dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2, versículo 7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra vida que se encuentra ahí en Génesis 2, versículo 7, es una palabra hebrea que, bueno, no tiene caso a veces, ¿verdad?, mencionarla, porque a veces no podemos anotarla, pero es una palabra del hebreo Jai, con KJ al principio, que se define como Dios le otorgó la existencia. Dios le otorga al hombre el privilegio de convertirse en un ser real, en un ser, en algo no inanimado. La palabra aliento, lo que Dios sopló en el hombre, entre muchos otros beneficios que usted y yo recibimos en este caso. Bueno, la palabra aliento también significa hálito vital. ¿Okay? Cuando digo hálito es aliento, ¿verdad?, vital. También significa, es algo bien interesante lo que significa, significa alma, significa espíritu y también significa respirar. Por eso les preguntaba yo: ¿cuánto respiran? Todos respiramos, ¿verdad que sí? Bueno, pónganme mucha atención, ¿verdad?, porque vamos a conectar la enseñanza en base a eso. Dios respiró un alma en usted y en mí. El espíritu es el que sostiene a nuestro cuerpo, ¿ok? Primera de Tesalonicenses, no tiene que ir ahí, lo puede anotar si quiere, 5, versículo 23. Pablo le dijo lo siguiente a los cristianos en Tesalónica: les dijo que usted y yo estamos formados por espíritu, alma y cuerpo, los cuales deben ser santificados por el Dios de paz. ¿Okay? Bueno, según la Biblia, el ser humano se sostiene precisamente por el aliento que Dios sopló en usted y en mí. Quiero recalcar la palabra vida, por lo que Cristo Jesús dijo, ¿ok?, y por lo que el Señor, el Creador del universo, hizo en un principio, ¿ok? Estamos hablando de la soberanía de Cristo, la soberanía de Cristo que hoy día es rechazada. ¿Cuántos saben que la mayoría de religiones mira a Cristo Jesús como un simple ser humano? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, tenemos que traer todo ese tipo de doctrinas a la obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? En base a la Biblia tenemos que volar todos esos falsos argumentos, porque Cristo Jesús, mis amados, es la vida. Esa vida fue la que Dios sopló en un principio al ser humano. ¿Ok? Sigo leyendo en Génesis 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Gloria al Señor. Versículo 9.
Y Jehová hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a subrayar la palabra árbol de la vida, ¿ok? Génesis 2, versículo 16 y versículo 17. Vayan por favor conmigo ahí. Subrayo una vez más. El árbol de la vida estaba ahí, en medio del huerto que Dios puso, ahí en el Edén. Sigo leyendo, ¿ok? Estamos en Génesis 2, versículo, dije 16 al 17. Ponga su mirada, por favor. Génesis 16, 17. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Se traduce como el árbol del conocimiento. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Dios puso tres cosas diferentes en ese huerto, mis amados. Número uno, dice la Biblia, que puso una infinidad de árboles, ¿ok? Frutales, sabrosos, buenos para comer, deliciosos a la vista. Número dos, dice la Biblia que puso el árbol de la vida, que lo vamos a enfocar hoy. Pero en el número 3 también aparece un árbol que Dios le prohibió a esta pareja, ¿ok? El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Cuando la Biblia dice que Dios puso el árbol de la vida, esto nos indica que el hombre fue creado, mis amados, escúchenme muy bien. El hombre fue creado con la capacidad de tener una vida permanente, siempre y cuando se nutriera de la provisión divina, la cual estaba sujeto precisamente a obedecer a Dios. Pongan atención, ¿ok? Porque ese árbol de vida no era nomás de llegar ahí, como dicen muchas religiones, de llegar y cortar una manzana y morderle, ¿va? Que por cierto, ¿verdad? Pues las personas creen que fue una manzana, ¿va? Pero la Biblia no especifica que fue una manzana, un durazno, una naranja, una fresa, no. La Biblia dice el fruto prohibido, ¿ok? Pero en ese fruto prohibido no estamos enfocando ahorita. Nos vamos a enfocar en el árbol de la vida, del cual el hombre tenía ahora sí que la libertad, la Biblia dice, de echar mano. Pero lo quiero comprobar. Vamos por favor al versículo 22, Génesis 3, 22. Lo quiero comprobar ahí, para que miremos cuál es la posición de Cristo Jesús en la Biblia, en todo, absolutamente todo, su contexto general. Génesis 3, versículo 22. Si está conmigo, por favor, voy a leer mejor en del 22 en adelante. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, después de haber caído, después de haber pecado, sabiendo el bien y el mal. El hombre pierde su inocencia. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y en el versículo 23 nos lo comprueba. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, dice la palabra del Señor. Bien, Dios no estaba diciendo que cuando el hombre pecó y muere espiritualmente, Dios no estaba diciendo que ahí terminó todo, ¿ok? Escúcheme bien, jovencitos, especialmente los jovencitos que no han nacido de Dios, porque muchas personas decimos: y si yo me muero, Marco, ¿qué pasó? Ya, descansa en paz. Ese es un error. Ese es un error. Las personas se van en paz siempre y cuando se lleven al príncipe de paz en su corazón, porque hicimos la voluntad de Él. De otra manera no hay ninguna paz, ni porque te hagan 20 misas. Yo no quiero ofender a nadie. No, absolutamente no. ¿Qué sucede entonces, Marco? ¿Qué sucedió ahí? La vida del hombre no terminó ahí. El ser humano muere espiritualmente hablando. Dios corta la comunión íntima que tenía con Él, pero la vida sigue. No terminó todo ahí, Así como no va a terminar la vida después de que abandonemos este cuerpo, Escuchen bien, yo quiero enfatizar mucho. Dios sopló algo eterno, mis amados. Dios no sopló cualquier cosa. El aliento de Dios
en sí, ¿verdad?, es existencia. Subrayo esa palabra, existencia, para la gente que dice, y me muero, Marco, ¿y a dónde me voy? ¿No? ¿Me voy a convertir en gato en la segunda vida? No te vas a convertir en gato. Hay algo terrible. Ojalá y que te convirtieras en gato, ¿no? Yo quisiera que la gente que se está perdiendo se convirtiera en gato y tuviera otra vida. No. Dios dijo otra cosa más terrible. Así es de que abran su corazoncito, vamos a conocer la soberanía de Cristo Jesús en base a ese aliento. El mismo Dios, ya lo expliqué, el gran yo soy, Jehová, el Dios eterno. La caída, la desobediencia, trajo como consecuencia que se le imposibilitara al primer ser humano o a la primer pareja el acceso al hombre o a la mujer al árbol de vida, lo cual significa la introducción de la muerte, tanto física como espiritualmente hablando. Ahora, Dios no quiso eso para el ser humano, no vayan a tachar a Dios como un Dios injusto. La primer pareja desobedeció. Génesis 3, versículo 24, voy a darle lectura, por favor, ponga su mirada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino, es decir, para vigilar el camino del árbol de la vida. A partir de ese momento, el ser humano, mis amados, sin excepción, comenzó a experimentar consecuencias que muchísimas personas hasta el día de hoy, pues a veces como que ya no aguantamos. En ese momento hay cosas, ¿verdad?, que el ser humano pues comenzó a experimentar y no estaban en el plan de Dios. Bueno, tanto fue así el asunto, mis amados, que hay personas que han apostatado de la verdad por las mismas consecuencias que el pecado le acarrió al ser humano. ¿Como cuál, Marco? Mira, antes de mencionarle algunas, porque vamos a mirar precisamente las consecuencias que no podemos evitar en vida, aunque seamos cristianos, no las podemos evitar, son parte de la desobediencia. Pero bueno, dice la palabra del Señor, solamente escuchen ahí en Romanos 5, voy a darle lectura al versículo 18 y el versículo 19, lo que apoya en el Nuevo Testamento, concerniente a lo que sucedió en el Antiguo. Dice Romanos 5:18, dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Y yo qué culpa tengo, Marco? No hay excepción, ¿ok? Versículo 19, y por la desobediencia de un hombre, los muchos, es decir, toda la humanidad, fueron constituidos pecadores. ¿Y yo qué culpa tengo, Marco? Bueno, vamos a entender principios, ¿ok? Efesios 2, versículo 1, tienen que ir ahí. Dice la Biblia que usted y yo, antes de venir a Cristo Jesús, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pongan mucho énfasis en lo que estoy hablando, por favor, ¿ok? Porque Cristo es la vida. Porque Cristo se cataloga como la vida. Porque muchas personas, ¿verdad?, mencionamos palabras y ignoramos su significado profundo. Decimos que mi vida y mi vida, pero en sí no, creo que no reflexionamos, no meditamos, no tenemos una explicación amplia. ¿Por qué Cristo Jesús lo dijo? Tiene muchísima importancia en el cristianismo, ¿okay? En base a todo lo que el hombre, a través de su obediencia, ha venido experimentando cosas dolorosas. Miren, ¿cuántos saben que una de las maldiciones, ¿no?, que muchísimas personas no quisieran experimentar, por decirlo hoy día de las madres, ¿verdad? Qué bueno que hay muchas mamás aquí en mi casita. Felicidades, mamis, por cierto. Miren, antes de que se me olvide, allá está su regalito. Miren, tal vez no sea lo mejor, pero miren, se lo damos con todo nuestro corazón de parte de Casa de Oración. No se nos olvide agarrar, por favor, su regalito. Allá atrás está, ¿ok? Y si hay extra, ¿verdad?, porque muchas mamás no llegaron hoy. Si hay extras, bueno, si el esposo vino, en este caso mi hermano Steve y mi hermano Francisco, qué bueno que llegaron, varones de Dios. Se celebra la mamá por allá, por aquel lado, pero el varón aquí está listo, ¿verdad? Qué bueno. Eso es lo que
quiere el Señor, ¿verdad?, que señoreemos de una manera bíblica. Pueden llevarle su plantita a su amada esposa, ¿ok? Bueno, sigo comentando. ¿Cuántos de nosotros hemos sido partícipes, pongan su mirada en Génesis 3:16, de todas estas cosas, ¿verdad?, que el pecado trajo a la mujer? ¿Cuántos quisieran mirar sufrir a una mujer de esta manera? Versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. ¿Cuántos estamos de acuerdo, mujeres? Y yo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Oye, mi esposa dice que ya no quiere tener más hijos, dice que uno fue suficiente. ¿Y eso por qué? Lo primero que me dicen es que duele mucho. Hermano, si yo no tuve a mi hija, no salió de mí, y creo que me dolía más que a su mamá mirarla. A mí me dolía, mis hermanos, tal vez, yo no sé si tenga idea, pero yo hubiera querido, ¿verdad?, que me hubiera prestado el dolor siquiera unas cuantas horas ahí para que aguantara un ratito, porque es duro, mis amados, es difícil. Ahora, ¿cómo lo evito, Marco? No hay manera de evitarlo. ¿Acaso Dios es injusto, Marco? ¿Acaso Dios no es Dios para hacerle un soplido y quitar ese dolor? Partes de la consecuencia, parte de la caída es la desobediencia. La desobediencia siempre va a traer consecuencias. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Jóvenes, escúchenme bien, la desobediencia siempre traerá consecuencias, y eso es lo que le queremos evitar a muchos, ¿no? Algunos no vinieron hace 8 días. El mensaje fue para jovencitos, ¿verdad?, así como mi hija. Queremos evitar muchas cosas, pero los dolores, déjenme les digo, jovencitas, no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar algo, por eso les digo, la vida es el tema de hoy. Sí podemos evitar algo. Muy bien, sigo leyendo. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, dice la palabra del Señor que cuando hubo una mujer llamada, ¿verdad?, tiene que ir ahí, Génesis 35, versículo 16. Hubo una mujer llamada Raquel, que era esposa de Jacob. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de Jacob? Dice la palabra del Señor que cuando Benjamín, su hijo, nació, ¿saben lo que sucedió? Murió, mis amados. Una hija de Dios muriendo por causa de esos dolores. Mi pregunta es, ¿acaso esta mujer le reclamó a Dios? Oye, es doloroso, mis amados. Por eso yo siempre les digo, por favor, cristianos, especialmente los cristianos, sean agradecidos los que tienen a su mamá en vida, por favor. Sean agradecidos, denle gracias al Señor que hubo un instrumento que nos trajo a la vida. Marco, es que la vida que yo llevo es un infierno. Yo no tengo la culpa. Tú tienes tu libre decisión. Ayer comentaba yo precisamente con alguien y le decía, y él me dijo, pues mira, es que yo la verdad, para mí el infierno es vivir en prostitución, es vivir en una adicción, es vivir en borracheras, ese es el infierno para mí. Y la gloria es tener una muy buena vida aquí. Digo, mira amigo, déjame te digo lo siguiente. Tú podrás llevar la mejor vida, la vida que más te plazca aquí en la tierra, ¿no?, según tú, la mejor vida, llena de lujos, llena de regalos, llena de millones de dólares. Déjame y te digo que la vida que Dios tiene preparada para los que le amamos no se compara a lo que cualquier magnate pueda vivir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero déjame voltearte la moneda. La supuesta muerte que dices que estas personas están viviendo en vida, en prostitución, en adicción, en todo ese tipo de cosas, déjame y te digo que eso no es la muerte, esa es la libre voluntad que la gente escogió, porque no se han dado cuenta que su condición es muerte espiritual. Para eso sí hay solución, para eso sí hay solución. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y me dice, pues la verdad yo no sé, es que pues yo fui criado en una iglesia católica y usted ya sabe, mi amado, usted ya sabe todo ese tipo de ignorancia en la que vivíamos usted y yo. Pero tenemos que salir a las calles, pero tenemos que hablar en nuestro trabajo. Eso fue lo que estuve yo haciendo en la calle ayer junto con otros hermanos. Por eso tenemos que ser partícipes de cada vez cuando se predica, mis amados, porque miren,
Usted no lleva nomás un simple papel con letras, ¿eh? No. Usted le extiende vida a las personas que están muertas, déjenme les digo. Interrumpo un poquitito, ¿tienen calor? Para que pongan la calefacción. ¿Tienen calor? ¿Está bien? Muy bien. Usted está extendiendo vida, mi amado, ¿eh? Si usted se está riendo de los papeles y de los volantes que extendemos, o a veces llevamos la Biblia, no, mi amado. Va muchísimo más allá. Todo es espiritual, todo es por fe. Yo lo creo, ¿no? Yo lo creo. A mí que me digan que yo estoy loco, yo voy, ¿verdad? Lo hago de mi corazón. Entonces, esta mujer murió. Hay muchas mujeres que hoy día han muerto. A esta hija de Dios se le fue la vida terrenal, déjenme les digo. Pero no la vida eterna, ¿eh? Vamos a aprender algo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo me queda ahí más, pero bueno, vamos a aprender algo. Voy a tratar de darle seguimiento para que avancemos, ¿verdad? Yo sé que usted a lo mejor no ha llevado a su mami a comer, no sé, tenga planes, pero igual. Vamos a aprender algo, ¿ok? No se me desenfoque, vamos a comer espiritualmente hablando. Entonces, eso no estaba en el plan de Dios, ¿ok? Eso no era lo que Dios esperaba, eso fue un pago de la desobediencia. Dios sopló aliento de vida en el ser humano, y obedecer a Dios es comer del árbol de la vida. Porque en sí, ¿verdad? La Biblia, como les dije, la Biblia no especifica que el primer hombre o la primera pareja iba y le cortaba el árbol, y no lo especifica. El idioma espiritual dice que iba y echaba mano, alargaba la mano y comía. Pero bueno, acuérdense muy bien, obedecer a Dios es comer del árbol de vida. Obedecer a Dios, de hecho, produce vida abundante. ¿Cuántos obedecen a Dios? ¿Cuántos obedecen a Dios? Eso produce vida, ¿eh? ¿Ustedes por qué creen que nomás de repente me miran sonriendo? Marco estará loco ahí, está sonriendo solito. Oye, obedezco a Dios y Dios produce vida en mí. Yo no sé si usted anda ahí con la cara como que comió limón, o como que no sé qué onda. Yo no tengo la culpa, mi amado. Dios sopla vida cada vez que yo le obedezco, y yo me gozo. Mira, a veces estoy riendo solito, estoy sonriendo solito. Ahí en mi locura, ¿no? Dice Pablo, permítame poquita de locura, hermanos. Obedecer a Dios llena. Se puede notar en el rostro, hasta más guapo nos vemos. Se puede notar en el rostro. Es Dios, es la vida de Dios, mi amado, no es cualquier cosa, ¿eh? Obedezcan a Dios y van a ver qué banquete. De hecho hay un proverbio que no me lo sé muy bien, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que banquete continuo, ¿eh? Es sonreír. Por ahí va el asunto. No quiero empezar aquí como el chapulín colorado, ¿va? Pero es un banquete continuo obedecer a Dios, mis amados. Hagan la prueba. Hagan la prueba, vas a ver. Entonces, ¿cuántos saben, verdad, que aquí en Estados Unidos estamos celebrando, ¿va? Para la gente que nos mira, ¿verdad? Ahí en línea, en otros países, estamos celebrando el Día de las Mamás hoy día, ¿ok? Estamos agradecidos. Yo no quisiera que ninguna mujercita tuviera esos dolores. Yo no quisiera, yo no se los desearía, pero bueno, sí sabían que el hombre lo único que ha podido hacer es decirle a la dama, ¿necesita usted quitarse ese dolor? Ya saben, ¿verdad? ¿Qué se aplica, sí o no? Una inyección con anestesia. Pero ¿cuántos estamos de acuerdo que esa inyección con anestesia de hecho les trae consecuencias de por vida? Unas personas ya no se pueden agachar, y cuando se agachan sienten el piquete ahí, un alfiler ahí en la cintura, ¿verdad que sí? Muchas personas han recurrido a la cesárea porque no soportan, no aguantan el dolor, mis amados. Eso no lo podemos evitar. Y si un doctor te ayuda, te lo va a evitar los 3 horas, 5 horas, yo no sé, temporalmente. ¿Sí o no? Pero hay algo que sí podemos evitar, ¿ok? Vamos a ir para allá. Por eso les digo, obedezcan a sus padres, hónrenlos. De hecho, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 1. Eso es lo que dice la instrucción. Hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Tal vez tú me digas, oye Marco, ¿y a mí qué me interesa? O sea, ¿a quién le importa que si soy justo o no? Más te vale que sí te importe. Déjame te digo que vivir una vida de justos es una vida plena de bendición, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Salmos 37, versículo 17 dice que Jehová sostiene a los justos.
Muchas veces la vida como que sientes que se te hace pedazos, ¿verdad? No obedeces, ¿cómo te va a sostener a Dios? Salmos 34, versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es que a mí no me escuchas, Dios, Marco, ¿cómo quieres que te escuche? Con semejante terquedad que andamos. ¿No dice la palabra del Señor que nuestras iniquidades y pecados hicieron división? Isaías 55, si no estoy mal, hicieron división entre Dios y yo, ¿sí o no? Vivamos justicia, mis amados, si queremos ser bendecidos. El Salmo 5, versículo 12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Salmos 14, versículo 5 dice: Dios está entre la generación de los justos. Yo sí lo creo, yo sí creo que Dios habita entre la justicia. Salmos 34, versículo 17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Yo por eso siempre les he dicho, mis amados, obedezcamos. No te quiebres la cabeza dónde están tus hijos, no te quiebres la cabeza qué está haciendo tu esposa, no. Obedece. ¿Por qué, Marco? Porque Dios es un Dios justo, y dice el Salmos 11, versículo 7, ama la justicia. Dios no solamente se complace en la justicia, Él la ama, mis hermanos. Otra consecuencia, ¿verdad?, que no podemos evitar de lo que sucedió cuando el hombre desobedeció a Dios, es precisamente el enseñoreamiento del hombre hacia la mujer. Mujeres, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? No te gusta que el marido señoree sobre ti. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? No te gusta. Sea honesta, mujercita, varona, como le llama la Biblia. Yo sé que muchas veces no les gusta, a lo mejor habrá una que otra por ahí, ¿verdad?, que diga: Marco, a mí sí me gusta que me mande mi marido, a mí sí me gusta que señoree mi marido sobre mí. Que bueno, hay bendición en ello. Pero yo puedo decir, mis amados, aquí estamos muchos, entre muchos hombres, a la mayoría de mujeres no les gusta que el hombre tenga señorío sobre ustedes. ¿Ya ven? Dice Primera de Condorito: ¿para qué se come la manzana? ¿Ya vio lo que sucedió? Yo no puedo evitar eso, no lo podemos evitar. Más le vale que se sujete a su esposo, mujer, si no quiere que las oraciones nomás lleguen aquí al techo. Eso es lo que dijo Pedro, no lo digo yo. Reclámenle a San Pedro, o al Espíritu de Dios. Yo no inspiré la Biblia, yo simplemente la creo, la atesoro y se las enseño. No podemos evitar eso, queridas hermanas, ¿okay? Otra consecuencia que en base a la desobediencia vino y no podemos evitar, dice la palabra del Señor ahí en Génesis 3:17: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días. Aquí hay otro problema que no vamos a evitar nosotros. Miren, la pérdida del gozo en el trabajo, ir al trabajo, mis amados, ya se convirtió en algo incómodo, algo estresante, algo molesto, algo cansado. ¿Cuántos se levantan de repente como que: Señor, otra vez, mi Dios, trabajar otra vez? Híjole, 10 horas, 12 horas, 8 horas, oh mi Señor, de verdad que ¿cuántos se levantan a veces diciendo de una manera desganada: yo no quiero? Marco, ¿habrá manera de evitarlo? Lastimosamente no, porque el hombre se convirtió en un personaje débil cuando desobedeció a Dios. No lo vamos a poder evitar hasta el día que Dios nos llame, ¿verdad? No lo vamos a poder evitar en esta tierra. La separación del ser humano con la tierra que Dios le dio, esa fue otra de las consecuencias. Miren, el hombre estando en el Edén representaba espiritualmente, miren, tener la armonía con Dios, tener esa paz, tener ese equilibrio. Oye, era una tremenda bendición estar dentro del Edén, tener la protección, el cuidado y el gozo continuo, no era ahí de que ya me dio lata por ahí una persona y que ya no quiero, no, era gozo continuo, mis amados. El hombre desobedece a Dios, lo expulsan del Edén a sufrir consecuencias. Yo no tengo la solución, yo no sé si usted la tenga. La Biblia dice: no hay solución hasta que Dios nos llame, ¿ok? Tantas bendiciones que el hombre entonces perdió, mis amados, porque, bueno, rechazó obedecer a Dios.
las cuales hoy día la gente se sigue quejando. Muchos dicen que no hay Dios por eso. Oye, Marcos, si hubiera Dios, mira, ¿por qué esto? Oye, bueno, tráiganos al Génesis, enséñenle lo que dice el Génesis. Incluso muchos cristianos dicen que Dios es injusto, ¿no? Pero mis amados, hay una consecuencia terrible, ¿eh? Esa fue la consecuencia trascendental, es decir, la más alta. A todos los hombres, porque dice la palabra del Señor que cuando entró el pecado, mis amados, según Romanos 5, versículo 12, dice que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos sin excepción, también a las mujeres, no más a los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa eso, Marco? Miren, la vida que Dios le otorgó al ser humano fue alterada, ¿eh? Dios sopló perfección en el ser humano. La desobediencia, el hombre manifestó su desobediencia. El hombre pierde en este caso su forma, su imagen y semejanza perfecta que Dios sopló, ¿eh? El hombre de hecho cambió las características puras y las ensucia. No le importó rebasar los límites de Dios, ¿eh? Perdió su forma perfecta, perdió la esencia genuina y original que Dios sopló ahí. Pero vuelvo a recalcar, ahí no se acaba la eternidad del hombre, porque si no, qué chiste. Si no, Marco, desobedezco a Dios, me muero y todos a gustos. No te equivoques, no te equivoques, vamos para allá. Ahí no se acabó todo. De hecho, la palabra muerte, ¿verdad?, del griego thanatos, tiene dos connotaciones. La número uno, ¿verdad?, eso fue lo inesperado. ¿A cuánto les duele, por cierto, perder a un familiar? Si sabían, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, de hecho, había una costumbre, ¿no? Había una costumbre que a todo ser humano se le tenía que llorar 30 largos días. Oye, es doloroso, ¿sí o no, mis amados? Hay gente, mis amados, que se ha quitado la vida porque no ha soportado la muerte de su ser querido. Estoy hablando de cristianos, ¿eh? Aparte la terrible condición de muchas personas que no conocen a Cristo allá afuera. Cristianos, yo he escuchado, ¿verdad? Recientemente compartía por ahí un pastor, decía que se le han acercado gente, pastor, yo no he superado la muerte de mi esposa, no he superado la muerte de mi esposo. ¿Qué hago, pastor? Oye, ¿qué no quisiéramos hacer por quitarle esa carga, mi amado, a la iglesia? Yo quisiera tener la solución. Es doloroso, mis amados. Marco, ¿lo puedo evitar? La Biblia dice que la muerte física no se puede evitar. Y ese es el primer punto, ¿eh? La separación física del ser humano, que es consecuencia de la desobediencia. De hecho, pónganme mucha atención, miren, el alma se despega del cuerpo, la separación del alma, que es la parte espiritual del hombre, se despega con la parte material, que es tu carne y la mía. Este cuerpo es un cascarón, decimos en mi pueblo, es un shelf, yo no sé cómo le diga usted en inglés, ¿no? Ese es un simple cascarón. Miren, yo ayer le decía a esta persona, oye, ¿tú crees que haya una vida después de la muerte? Dice, pues sinceramente no, pero tú dices que sí, ¿cómo me lo compruebas? Diga, mira, vamos a usar, ¿verdad? Porque cuando la gente no quiere creer en la Biblia, vamos a usar la lógica. ¿Cuántas veces has mirado a un muerto? Pues muchas veces. Bueno, ¿lo miraste en vida? Sí. Bueno, distingue entonces. ¿Por qué está muerto? ¿Por qué no le dices, oye, levántate por favor, no haga ridículo, es que ya no se puede parar? Ya ves, algo se despegó de él. Si él estuviera haciendo ridículo, mira, agarra y se levanta, ok, ya, dejen de llorar, por favor, aquí estoy ya. El alma se despegó de ese cuerpo. El cuerpo es un simple cascarón, ¿no? Para que la gente me entienda, miren, el espíritu es como el motor, ¿eh? El alma es donde se guardan los sentimientos y la voluntad del hombre. El alma tiene una vida espiritual, esa alma sigue, el alma sigue siendo existente porque Dios la sopló. No es algo de que, no, pues mira, me muero y no hice la voluntad de Dios y todo. No se engañen, jovencitos. Esa es la primera parte. La muerte espiritual es la separación de Dios con el ser humano.
Por eso dice la Biblia que lo expulsó del Edén, porque Dios es un Dios puro, es un Dios santo. La Biblia dice que Dios, nada inmundo ni nada impuro puede entrar en su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay dos separaciones, pero no se me asuste, mi amado, hay solución, ¿no? Pero estamos predicando la vida en Cristo, la soberanía. La gente que no la quiere reconocer, usted y yo ya la reconocemos, la atesoramos y eso es lo que nos sostiene todos los días, ¿ok? Entonces, llega la separación de Dios con el ser humano, y escúcheme bien, ¿eh? La muerte simplemente es lo opuesto a la vida. La muerte nunca denota inexistencia, ¿eh? No se me, porque si la muerte denota inexistencia, entonces, mis hermanos, tergiversamos la doctrina. La muerte física o la muerte espiritual no denota inexistencia. Así como usted y yo tenemos una vida espiritual real, que la vida espiritual es existencia consciente en comunión con Dios, del mismo modo la muerte espiritual es existencia consciente delante de Dios, pero está separado. Pero el alma está consciente, mis amados. El alma es la que espiritualmente tiene un cuerpo y va a venir a dar cuentas en el día del juicio. Eso es lo que tenemos que atesorar, ¿ok? De hecho, la Biblia narra, no tienen que ir ahí para que les dé yo un poquitito más de sustento bíblico. En San Mateo 27, versículo 45, todos no lo sabemos, hasta los que no son cristianos. Dice la palabra del Señor que desde las 12, ¿no?, hasta las 3 de la tarde, la Biblia dice que desde la hora sexta a la hora novena, yo se lo estoy traduciendo, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, dice la Biblia que hubo tinieblas cuando Cristo Jesús estaba colgado en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Cristianos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿y qué significa eso, Marco? ¿Qué significa eso de tinieblas? No vayan a pensar que los eventos bíblicos nomás es ahí para que se rellenara la Biblia, ¿eh? Todo tiene una enseñanza bíblica. Las tinieblas, mis amados, simbolizaban que Cristo Jesús, cargando el pecado de todos, que Él en sí no tenía pecado, pero Él se lo echó encima, ¿okay? Cristo Jesús experimentando la muerte, conscientemente, escuchen bien lo que estoy diciendo, conscientemente declaró, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Estaba consciente Cristo Jesús o no? El hombre separado con Dios, cargado de pecados, conscientemente tiene una vida. Anda caminando pero está muerto. Abandona el cascarón, sigue vivo. Hay una conciencia, mis hermanos. Hay una vida consciente, tanto separada de Dios, terrenalmente hablando, como separada de Dios, espiritualmente hablando, o unida delante de Dios. Así es de que no se me haga ilusiones de que le voy a dar vuelo a la hilacha, voy a despedazar mi vida, voy a hacer lo que el mundo ofrece, y al fin y al cabo que 2 o 3 misas, no se engañen. No, más le vale no creer eso, eso es antibíblico. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás vino a engañar, él es padre de mentira. ¿Por qué cree que muchas personas dicen: oye, aprovecha Satanás los momentos difíciles cuando un ser querido se fue? ¿Cuántos han escuchado que la mayoría de gente se le aparece su abuelito, su tío, su primo, su mamá, su tío? ¿Cuántos han escuchado eso? Satanás nomás está pendiente. ¿Saben por qué? Satanás quiere que te vayas con él. Ella no tiene remedio. Tú sí tienes remedio, porque estás escuchando, tienes vida. Aunque estás separado de Dios, conscientemente puedes decir: Marco, se acabó. Satanás no se quiere ir solo. Satanás no tiene solución, porque por ahí se ha escuchado, ¿no?, que han orado pastores porque Satanás se arrepiente. Imagínense. Oye, hay cosas que ya no se pueden, mis amados, y esa es una. Aunque se una aquí Cash Luna y todo ese tipo de lobos rapaces, mis amados, disculpen que se los diga yo, es la verdad, no va a convertirse el diablo. Los que se tienen que convertir son ellos. El diablo ya no tiene salida, no se quiere solo. Entonces,
Esas tinieblas señalan que efectivamente el pecado provoca la completa separación de Dios con la humanidad. Cristo Jesús dijo ahí, ahí en Apocalipsis 1:18, dijo: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Y saben lo que hizo Cristo Jesús, mis amados? Dice: y tengo las llaves de la muerte. Ahora, ¿qué significa eso, Marco? ¿Que Cristo Jesús agarra una llave y le va a abrir ahí en el ombligo a la muerte? No se equivoquen, no va el asunto por ahí. Tiene autoridad sobre la muerte, porque Él es la vida. Él es la verdadera vida, mis amados. De hecho, va primera de Juan, no tienen que ir ahí, solamente escuchen primera de Juan, San Juan, perdón. San Juan 1, del 1 al 4, la Biblia al día dice lo siguiente, escuchen bien, dice: antes que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra es Dios, para los que no creen que Cristo Jesús es Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él las cosas fueron creadas, y no existe nada que Él no haya creado. Cristo Jesús, mis amados, demostrando su soberanía y su eternidad. ¿Okay? En el versículo 4 dice lo siguiente, escucha bien: en Él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Cristo Jesús haciendo a un lado entonces las tinieblas que representan el pecado, mis amados. ¿Okay? El pecado mantiene muerto al ser humano, impidiendo ver a Jesús, que es la luz. Cristo Jesús dijo, según San Juan 5, versículo 24, dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, ¿cuántos oyen la palabra? El que oye mi palabra, dice la Biblia, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso nos enseña, mis amados, que efectivamente, si hay un lapso, hay una división entre la muerte terrenal y la vida eterna. Ahí no se acaba todo. San Lucas 16, cuando lo quieran leer, se los dejo de tarea, para la gente que no cree que hay una vida consciente después de que abandonamos este mundo, ¿ok? Entonces, no tienen que ir ahí, Apocalipsis 20, versículo 14, dice la palabra del Señor, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Ahora, ¿qué significa eso, Marco? Significa que la muerte tiene por ahí un hacha, un yelmo o algo picudo ahí, como lo dibujan hoy día. ¿Cuántos han mirado cómo dibuja la muerte hoy? ¿Bien? La Biblia dice que la muerte fue lanzada al lago de fuego. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa eso, Marco? ¿Que Cristo Jesús agarró la muerte literalmente y la echó ahí? No, mis amados, se los vuelvo a explicar. Aquí la muerte se personifica debido a que esa condición siempre ha sido enemigo de Cristo Jesús. Cristo Jesús dice que esa condición para todos los que lo aman y hacen su voluntad jamás existirá más. Por eso la palabra del Señor dice ahí en Apocalipsis 21, versículo 4, ya no habrá muerte. ¿Sí o no? Ya no habrá muerte. Eso sí lo vamos a evitar usted y yo. Muerte eterna en este caso, no la muerte física. Dice la palabra del Señor: ya no habrá llanto, ya no habrá clamor y ya no habrá dolor. Mira cómo Dios sí preparó un lugar para que todo, absolutamente todo lo que alteró el pecado algún día vuelva y recupere su normalidad, mis hermanos. ¿Cuántos quieren estar en ese lugar? Yo sí quiero estar en ese lugar definitivamente, pero hay cosas que usted y yo no vamos a evitar en esta tierra, mis amados, ¿ok? De hecho, si usted va a estar tan amable, abra por favor su Biblia en Apocalipsis 21, versículo 6. Póngase de pie, por favor, para que no se me entuma. Póngase de pie. Todos, por favor. Apocalipsis 21, versículo 6. ¿Estamos ahí? Ok. Pongan su mirada. Voy a leer el pasaje. Voy a leer el Apocalipsis 21 y 6 y inmediatamente nos vamos a ir a Apocalipsis 22, ¿ok? Escuchen bien, mis amados. Y me dijo:
21:6, perdón. Sí, ¿verdad? Y me dijo: está hecho. Yo soy el alfa y la omega, y el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, así dice su Biblia, mis hermanos, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahorita vamos a leer algo, miren. Dice la Biblia que Cristo Jesús da de gratis. Miren, ¿cuántos saben que Cristo no compra ni intercambia la adoración como lo hace Satanás? Mateo 4 y San Juan 4, Mateo y Lucas 4, perdón. Dice la palabra del Señor que si postrado lo adoran, Él sí paga. Satanás. Cristo Jesús da la vida gratuitamente, mis amados, y Él no hace trueque con nadie como Satanás. La Biblia dice, ¿verdad? La Biblia no dice en ninguna parte que Satanás ofrezca la vida. Satanás, ¿saben lo que ofrece? La gloria del mundo. Satanás ofrece los reconocimientos. Satanás ofrece todo tipo de riquezas. Satanás no ofrece nada gratuito, ¿sí sabían? Adora a Satanás y Él te da. Cristo Jesús gratuitamente simplemente dice: si la quieres, es para ti. Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, ¿qué estaba, mis amados? Estaba el árbol de la vida. Escuchen bien, estamos comparando lo que sucedió en el Génesis. El Apocalipsis es el último libro de la revelación del canon bíblico, ¿ok? Escuchen bien. Estaba el árbol de la vida, la revelación que estaba mirando Juan ahí en el cielo. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad, voy a subrayar esa palabra, sanidad de las naciones. Punto número 1, dice la palabra del Señor, que hay un árbol de la vida. Miren, los estudiosos, según los estudiosos, los que saben, ese árbol, ¿verdad?, simboliza la cruz y el madero, donde Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Ahí Dios fue donde entregó vida, ahí Cristo Jesús sopló la vida, según la Biblia, ¿verdad? Hechos 5:30, Hechos 10:39, cuando dice: mataron al autor de la vida. Gálatas 3:13, que Él se hizo maldito siendo colgado en un madero. Según los que saben, ¿verdad?, el árbol representa Cristo, el madero que Cristo Jesús utilizó para soplar vida a todo aquel en el que en Él cree, ¿verdad? Acuérdense bien que también, entre otras aplicaciones espirituales, el árbol produce, ¿sí sabían eso? Y fue donde Cristo Jesús produjo la vida espiritual para todo aquel que se arrepiente. Ahora, ¿qué otras aplicaciones tiene el fruto que da el árbol? Miren, el fruto alimenta. El árbol de la vida, dice la palabra del Señor, que no solamente alimenta, dice la palabra del Señor que también sana. La vida eterna, mis hermanos, ¿sí sabían que sana las cicatrices del pecado y la miseria que muchas personas están viviendo? Sana la vida eterna. Pero yo digo, la vida, mis hermanos, es el compañerismo con Dios. ¿Cuántos tienen compañerismo con Dios? Ahí está surgiendo una vida, mis hermanos. Miren, el huerto o el paraíso simboliza la provisión abundante que de un huerto naturalmente nace. ¿Cuántos han ido a un huerto? Yo he mirado huertos de mangos, ¿verdad? A lo mejor los de Veracruz han mirado huertos bien bonitos de plátanos. Chavas, mirado huertos de plátanos o de manzana, de naranja, y en Martínez de la Torre, muchas naranjitas. Miren, sí o no, en esos huertos se mira ¿qué puedo decir? Provisión abundante, ¿sí o no? Amados, el huerto no está ahí nomás para rellenar la Biblia. Hay una provisión abundante para el que se acerca a Dios. Yo les digo, los cristianos no tenemos religión, mis amados, tenemos provisión y abundante, porque yo les digo, en un huerto te pones, ¿cuándo acabo? Ni con un árbol acabo.
Con un plátano, yo creo que ahí sales del mes, nomás con un platanillo. ¿Sí o no? Es provisión del Dios que nos dio la vida, mis hermanos. Por eso les digo que la expulsión del hombre trajo todo tipo de cosas. Pero la palabra del Señor dice también una palabra bien clave. Dice que el árbol de la vida, ¿verdad?, que da fruto, dice cada mes da su fruto. Bueno, escuchen bien, vuelvo a repetir, los 12 frutos, la aplicación espiritual, ¿verdad?, sépase que Dios es un Dios abundante y su provisión es continua. La vida en Dios, mis hermanos, debe ser una vida sin preocupación y sin buscarlo de una manera afanosa. El huerto ya no lo prometió Dios, la abundancia está en Dios. No te des golpes, mi amado, ¿no? Ahora, las hojas del árbol para la sanidad, hace ratito decía yo, Marco, ¿habrá algo que deje de provocar dolor en el parto de una mujer? No. Temporalmente hablando, te van a poner una inyección, te van a aplicar una cesárea, pero terrenalmente no hay una solución absoluta. Bíblicamente, mis amados, si usted le entrega la vida a Cristo Jesús, bíblicamente dice Dios, si hay solución, hay sanidad. La palabra sanidad, el griego terapeia, ¿cuánto te suena familiar? Terapeia. De hecho, ¿verdad?, hay otra palabra que se traduce como terapia. ¿A cuántos cuando les duele algo van a una terapia? Eso significa la palabra sanidad, terapia. Miren, esa palabra se traduce como, en sentido espiritual, como atención. Dios va a poner la atención para ti. En otro sentido espiritual, mis amados, significa la asistencia médica para obtener cura. En otro sentido espiritual también significa ser sanado, cuidar a los enfermos, tratarlos, curarlos, sanarlos, aquí en la tierra de una manera temporal, pero allá en el lugar que Dios nos preparó, mis amados, de una manera absoluta. Por eso Cristo es la vida. Cristo no es religión, Cristo no es cualquier ser humano. Él es la vida, Él es el soplo divino, ¿okay? Él es el aliento de Dios. Eso habla, ¿verdad?, de que las necesidades tienen que ser, ¿verdad?, curadas, sanadas, libradas, ¿no? De todas las cosas que esta vida nos ha afligido, mis amados, de todas las consecuencias, Dios algún día, miren, nos va a sanar completamente. No se preocupen, en Dios verdaderamente sí hay esa provisión, ¿ok? Ahora, ¿cuántos quieren servir a Dios, mis amados? Miren, servir a Dios también nos restaura, Servir a Dios, mis amados, nos apacienta. Servir a Dios nos sana, servir a Dios nos mantiene saludables espiritualmente. Por eso siempre les digo, les lanzo un desafío. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? La gente dice, yo no. Te estás perdiendo una tremenda bendición. Eso nos mantiene saludables espiritualmente hablando, porque Dios es vida. Al compartir las verdades bíblicas, mis amados, a otros, Dios trae sanidad a los corazones. Si tú y yo, al aplicar las verdades bíblicas, estamos sirviendo como terapeutas, el corazón de los otros reciben esperanza y confianza, no en una religión, en Dios, mis amados. ¿Cuántos tienen esa vida eterna? ¿Cuántos reconocen a Jesús como la vida plena y abundante? Yo sí la reconozco, ¿no? Yo sí la reconozco. Si usted no tiene el soplo de vida, yo le hago una invitación hoy. ¿Cuántos no tienen la vida en Cristo Jesús aún? Permita que Dios sople vida. Yo les vuelvo a recalcar, aunque una persona se muera hoy y dice, ya disfruté, en la vida que va a experimentar, mi amado, es una vida terrible. Es una vida que no va a terminar y va a ser castigado para una eternidad. Usted y yo tenemos una eternidad con Cristo Jesús, una vida abundante, mis hermanos, plena, única. Lo que el primer hombre perdió en el Edén, ¿no?, usted y yo lo vamos a volver a recuperar, ¿no?, en base a un arrepentimiento genuino. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos reconocen a Cristo Jesús como el aliento único? Sonría. Usted tiene la plenitud de la vida en su corazón, mis hermanos. Antes de terminar, ¿verdad?, vamos a darle lugar a los niñitos, ¿verdad? Pasen por favor. Los niños van a cantar algo a
padres,